Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 14º encuentro de debates para el desarrollo, el ciclo de nuestra Escuela de Formación Política. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Como saben, hoy nos visita Elisa Trota. Elisa es abogada y diplomática venezolana. Fue designada representante de Venezuela en Argentina en 2019 por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó. Y, bueno, entre otras cosas, le vamos a preguntar a Elisa por qué el gobierno nacional le quitó sus credenciales como embajadora en enero de este año. Le agradecemos enormemente a Elisa su participación. Muchas gracias a Noelia, que también nos dio una mano con la gestión. Y no olviden enviar sus preguntas por el chat. Le paso la palabra a Lucas Delfino para que ya dé comienzo al encuentro. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Santi. Buenas tardes para todos, para todas. Gracias, Elisa, por sumarte. Recién charlábamos 2 minutos. La verdad que hemos estado trabajando juntos en diferentes temas en los últimos años del gobierno del presidente Mauricio Macri, y la verdad que sos una persona que siempre esclarece el panorama. Se habla mucho de Venezuela, de un lado, del otro, y la verdad que vemos una postura de la Argentina con idas y vueltas, y nos parecía muy importante escuchar de primera mano tu versión, cómo lo estás viviendo, cómo lo están viendo. Así que muy buenas tardes, Elisa, y gracias por sumarte a nuestra Escuela de Formación Política. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a ti, Lucas, Santiago, Noelia. De verdad que es un placer enorme para mí estar hoy con ustedes. Y bueno, sé que este es un formato ligero y es un conversatorio entre todos, y esto me parece perfecto porque si existen dudas, que seguro son varias, porque Venezuela lamentablemente es un tema muy complejo, puedan quedar disipadas. Yo había pensado tal vez, bueno, contarles mínimamente lo que todos tal vez sabemos, pero bueno, es que hoy Venezuela vive una dictadura militar, cuyo cúpula no está solo identificada por crímenes de lesa humanidad, sino también por lavado de dinero, por narcotráfico, con grupos nexos, con grupos terroristas como Hezbollah, como la FARC y como el ELN, que son guerrillas colombianas. Y parto de esto porque creo que ustedes desde los distintos sectores de la sociedad argentina pueden hablar justamente de este tema, son fundamentales para hacer entender que no se trata simplemente de que en Venezuela hay un mal gobierno o de que hay violaciones de derechos humanos como hechos aislados. Lo que pasa en Venezuela se trata de una política de Estado orientada a torturar, a asesinar, a perseguir y amenazar, y que bueno, que durante 20 años han llevado al país, que además es el país con más reservas naturales de la región, a una emergencia humanitaria sin precedentes y a la segunda crisis migratoria más grande del mundo después de Siria. Han sido justamente ellos bloqueos con lo que algunos quieren justificar lo que pasa en Venezuela, ni los Estados Unidos, ni Europa, ni guerras inventadas, sino la corrupción, el poder orientado a simplemente mantenerse en el poder a costa de lo que sea, y ello lamentablemente ha significado vidas, pérdidas incalculables y millones de familias separadas. Hoy, en resumen, podemos decir que Venezuela es una república que yo diría, y de verdad que lo digo de manera con mucho orgullo, que a pesar de todo se resiste a morir. Pero se resiste a morir sin tener democracia, sin tener libertad, sin tener seguridad alimentaria, sin tener agua en la mayoría de los hogares, sin tener hospitales que funcionan. Mientras estamos en esta conversación, bueno, hay presos políticos en distintos centros, muchos de ellos además clandestinos, siendo torturados por los grupos de tareas o de exterminio de Maduro. Y hoy se calcula que alrededor de 4 de cada 10 niños en Venezuela ha pasado el día sin comer ni una sola vez. También mientras hablamos, la mayoría de nuestros adultos mayores, de los jubilados, de los pensionados, cuya jubilación o pensión es justamente menos a $1 mensual, no consiguen sus medicinas. Y como les decía, hay más de 5 millones de familias separadas justamente producto de esta gravísima crisis migratoria. Así que, bueno, esa es la razón, que sé que además ustedes lo saben, por la cual los venezolanos a nivel mundial necesitamos el apoyo de todos,
no solo de los gobiernos o de las ONG, sino de todos los ciudadanos, de todos los amantes de la democracia y de la vida, porque así como mencioné todo lo que está sucediendo, también hay un pueblo que está luchando todos los días sin descanso. Sin ir más allá, septiembre de este año, incluyendo, digamos, la pandemia, ha sido el mes con más protestas sociales y políticas. Se ha contabilizado además que durante estos 20 años, a pesar de que todo lo que ha sucedido, han habido más de 110.000 protestas. Nunca hemos dejado de luchar, pero debemos reconocer además que el mundo libre, el apoyo del mundo libre ha sido esencial, porque es algo que es importante entender. Mientras nosotros luchamos con ideas y las manos hacia arriba, la dictadura lo hace con balas y las manos llenas de sangre. Y esto que describo además es solo un ápice de lo que la dictadura han hecho, no son historias sesgadas o datos adulterados, es una realidad palpable, y de hecho acá en Argentina estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, ya que aquí hay más de 200.000 venezolanos, y creo que la mayoría de los argentinos hoy puede decir que tiene algún conocido, algún amigo venezolano, y pueden confirmar con ellos lo que les estoy mencionando. Pero también esto no solo lo digo yo, lo dicen los venezolanos que viven aquí en Argentina, también lo dicen los informes de los distintos organismos internacionales. Bueno, el más reciente publicado informe de la Misión Independiente de Naciones Unidas, el ya famoso informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet, y es que nosotros justamente vivimos una democracia versus una dictadura. Es un pueblo entero versus un pequeño grupo de personas que se aferra al poder por medio de las armas, y no se trata además en lo absoluto de ideologías. Estos informes que les comenté son informes muy importantes que marcan además un antes y un después, sobre todo de cómo se ve o cómo se analiza la grave crisis venezolana a nivel mundial. Tal vez estas son cosas que hace mucho tiempo nosotros venimos denunciando, hace mucho tiempo vienen asociaciones, familiares de víctimas y muchas personas denunciando, y muchos querían negarlo. A partir de lo que sucedió sobre todo el año pasado con el primer informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, hoy nadie puede poner en duda lo que sucede en Venezuela. Y en relación al último informe de la Misión Independiente de Naciones Unidas, que son de verdad 440 y tantas páginas desgarradoras, es eso, es entender que no son solo papel, son páginas de carne y hueso que reflejan lo que viven millones de venezolanos, historias de muchos de ellos que hoy ya ni siquiera lamentablemente pueden contarlas porque fueron asesinadas por órdenes directas de Nicolás Maduro, porque si algo que tiene importancia, este informe es justamente la responsabilidad con la que señala al régimen con nombre y apellido de desde dónde se generan las órdenes para llevar adelante estos crímenes. Creo que este informe, incluso el de Bachelet, demuestra muy concretamente, además que esto, como les decía, no es algo de derecha o de izquierda. Bachelet misma, como ustedes saben, es una expresidenta socialista, que además también tuvo que enfrentar una dictadura durante su juventud, y que bueno, y que cuando hay dictaduras y hay crímenes de lesa humanidad, no importa de qué ideología viene. Yo creo que queda claro que Maduro no solo ha pasado por encima de toda la sociedad venezolana y de su gente, de sus instituciones, de su democracia, sino es que está cometiendo crímenes contra la humanidad en sí. Aparte de algo muy importante de este informe, que es la primera vez que un dictador en ejercicio, como es el caso de Maduro, es señalado por crímenes de lesa humanidad, y esto de verdad es un avance fundamental, no solo en el caso de Venezuela, sino por supuesto en sentar un precedente a nivel mundial, y el objetivo justamente es poder lograr el fin de la dictadura. Por eso, para nosotros, y un poco ya llevándolo más al plano argentino, y lo que mencionaba Lucas, ha sido tan importante la votación de la semana pasada en relación a la aprobación, no solo aprobación, la extensión de esta misión y la extensión de la misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Fueron 22 países que votaron a favor, contra 3 en contra, incluyendo a Venezuela por parte del régimen. 22 países, además, entre los cuales se encuentra Argentina,
y de verdad que esto fue fundamental porque la importancia del apoyo fundamental, del apoyo internacional, perdón, queda evidenciado en relación justamente a poder dar cada vez más y mayores pasos en poder ponerle fin a esta tragedia que vive Venezuela. Nosotros debemos, por supuesto, seguir como venezolanos teniendo una presión interna que es fundamental en cualquier proceso de cambio, en democracia y muchísimo más en dictadura, pero la presión externa o internacional y la combinación de estas dos es lo que nosotros estamos convencidos que va a lograr la libertad, esperemos que por supuesto más temprano que tarde. Cada día que pasa además se ponen en riesgo la vida de miles y miles de venezolanos, muchas veces nos vemos entrampados tal vez en las burocracias internacionales y creo que de alguna manera uno de los grandes logros que ha encabezado además el gobierno del presidente legítimo de Venezuela, del presidente Guaidó, es poder desafiar esos mecanismos para que, aunque todavía algunos los veamos lentos, funcionen cada vez de manera más concreta, más expedita y más firmes posibles. En ese sentido, nuevamente Argentina para nosotros, más allá de las idas y vueltas que podemos, por supuesto, discutir acá, ha sido fundamental. Lo fue durante el gobierno del presidente Macri, a quienes estaremos eternamente agradecidos. Recuerdo perfectamente cómo desde el principio de su mandato, incluso desde su candidatura, hizo un énfasis especial en lo que sucedía en Venezuela, y además siempre desde un lugar muy, muy especial, diciendo que de alguna manera los argentinos tenían que devolverle a los venezolanos todo lo que habían hecho por los argentinos en la época de la dictadura de este país. Y la verdad es que desde comienzos de su mandato fue muy especial, y por supuesto cuando se comete el fraude terrible electoral en las elecciones, falsas elecciones del 2018, y es por eso que decidimos la comunidad internacional y toda la sociedad venezolana desconocerla, y por eso surge el presidente Guaidó como presidente interino y legítimo de Venezuela, su apoyo, incluso en el lugar que me corresponde como representante diplomática, como embajadora, ha sido fundamental para Venezuela y además, debo decir, para los venezolanos que hacen vida en este país, en donde a otras cosas se les ha facilitado la entrada y la regularización, justamente entendiendo la complicadísima situación de la que viven. Así que, bueno, en principio abrir con esto, yo creo que los demócratas del mundo siempre debemos defender la misma causa, y entender que ningún país en el mundo está totalmente libre de personas con ideas autoritarias. Pero el remedio ante ello es que los demócratas, todos y todas, sin callar, nunca, ni relativizando las violaciones de derechos humanos, puedan reivindicar la libertad. Así que gracias, y bueno, más que abierta a comentarios y preguntas. Ahí, yo te arranco la charla, hay varias preguntas ya, y agradeciéndote de nuevo, Elisa, la verdad que un pantallazo de toda la situación y todo el drama que está viviendo hace tantos años el pueblo venezolano. Muchas preguntas, pero me gustaría hacer un ping-pong de cómo arranca esta historia. Porque muchos, hoy se dice Argentina va a Venezuela, no va a Venezuela, el rol de las instituciones, etc. Pero nosotros tenemos un presidente, Chávez, que fue electo democráticamente en un inicio, posterior, en el 92, corregime, participa para tratar de derrocar como militar al gobierno que estaba, y en el 98 es electo en una elección como candidato a presidente, y ahí comienza un proceso en el cual hoy tenemos el derrotero 20, 22 años después. Pero contanos un poquito cómo fue esa historia, esa elección, si fue así, si no fue así, y cómo es el proceso en el cual se llega a una situación tan difícil como la actual. Sí, gracias, Lucas. Bueno, voy a tratar de hacerlo muy resumido porque sí, son 20 años, y resumir 20 años es realmente complejo, pero tal y como mencionas, Chávez participó y comandó 2 golpes de Estado en el 92 y en el 94 respectivamente. Posteriormente
obviamente él es apresado, porque además siempre su intento fue debilitar las instituciones, ir contra la democracia, y posteriormente es indultado, le dan la libertad por parte de uno de los presidentes democráticamente electos en Venezuela. En el 98 se presenta a elecciones y tal y como comentas, después de haber tenido 40 años de democracia en Venezuela ininterrumpida, pero lamentablemente con una política bastante desgastada, digamos, con una política básicamente controlada por los dos principales partidos, con muchas frustraciones, sobre todo desde el punto de vista social de la gente, Chávez es elegido. Y bueno, ahí comienza una carrera justamente de debilitar las instituciones poco a poco, con un discurso además muy populista, y hay algo que es muy importante destacar, con la renta petrolera más grande de la historia de Venezuela. Fueron 10 años de renta petrolera, de la renta petrolera, como te digo, históricamente más grande de Venezuela. Yo te puedo decir que él manejó más dinero en 10 años que todo lo que había ingresado en Venezuela desde 1830. Y todo ese dinero, digamos, se lo robaron, fue utilizado para comprar voluntades, fue utilizado para comprar, por un lado, las voluntades del pueblo, con programas populistas que no llevaron a la construcción de nada y al desarrollo de nada, sino todo lo contrario, de que la gente dependiera cada vez más del Estado. Y lo mismo sucedió con muchos otros países que atravesaban por situaciones complejas desde el punto de vista económico, y bueno, Chávez aprovechó esa situación justamente para brindarles ayuda económica, y de esa manera también contar con un gran apoyo. Ahí te interrumpo, entiendo que la línea, lo que vas, es el vínculo con el castrismo, el vínculo con Cuba, es una vez que él llega a ser presidente, es previo, en qué momento se afianza ese vínculo y se realiza el salvataje, posteriormente se realiza un salvataje, una ayuda marcada a Cuba, pero vos ves una línea ideológica o más un aprovechamiento circunstancial de las condiciones para tratar de construir poder. Sí, mira, en relación Chávez, o sea, él siempre tuvo un vínculo con Cuba. De hecho, lo primero que él hace al salir de la cárcel fue ir a Cuba. Y hoy en día vemos cómo las Fuerzas Armadas en Venezuela son totalmente controladas por los cubanos. De hecho, la verdadera invasión de Venezuela es la invasión de los cubanos. Hoy nosotros tenemos en Venezuela más de 20.000 cubanos, esto es dicho por el mismo Raúl Castro en el año 2019, digamos, no son números, y también es una de las cosas que se han reflejado en muchísimos informes de violaciones de derechos humanos, como son ellos los que comandan y dan las órdenes en relación a las torturas, a los tratos crueles, a cómo manejar los presos, la inteligencia y la contrainteligencia. Entonces es un vínculo que se desarrolló con los años, evidentemente al principio, bueno, deslumbrado me supongo por la figura de Fidel Castro, además no era el único líder en el continente que venía un poco por esa línea, sobre todo en Sudamérica hubo líderes muy importantes de otros países que también asumieron, y surge justamente la idea del socialismo del siglo XXI. Creo que con la gran diferencia que el autoritarismo de Chávez se fue marcando cada vez más. Él se caracterizó, o este régimen dice caracterizarse por llevar adelante muchas elecciones. Estas elecciones cada vez empezaron a ser menos y menos y menos transparentes, al punto de que ya hoy en día no existe ningún tipo de elección real en Venezuela. Como te digo, manejó todo ese dinero durante 10 años, compró la voluntad de muchísimos venezolanos, por eso se habla tanto del apoyo popular que tenía Chávez en Venezuela, que era un apoyo real, digamos, genuino, pero que tenía que ver justamente con bueno, la cantidad de programas irreales, de programas sociales, pero además cuando en Venezuela siempre existieron programas sociales con una muy buena base, esto no tenía ningún sustento, no apuntaban al desarrollo del país. Posteriormente Chávez muere y deja como su sucesor a Maduro, que entonces ahí es donde vemos también la vinculación con Cuba. El candidato de Cuba era Maduro. Hay un poco
unos hablan que estaba entre Diosdado Cabello y Maduro, y que finalmente, digamos, es Maduro el elegido porque es el que apoyaba Cuba. Pero previo a eso, Eli, ¿vos cuándo considerás que se rompe la institucionalidad en Venezuela? ¿Hay un quiebre o es algo progresivo que Es se va muy socavando de a progresivo, poquito a Lucas, poquito? es muy progresivo, evidentemente con Maduro se exacerba, pero te diría que ya en el mismo 2005 podemos hablar de un quiebre de la institucionalidad. Fue progresivo porque se fueron imponiendo una cantidad de leyes, una cantidad de reformas. En el 2007 Chávez pierde un referéndum que es el que habla de que no se permitía la reelección indefinida, y a pesar de que el pueblo dijo no queremos reelección indefinida, él impuso la reelección indefinida. Entonces ahí definitivamente pasa a haber un quiebre, por supuesto que comienza por llevarse puesto o grandes ataques a los medios de comunicación, a los periodistas, a los sectores que en general, digamos, son los que tienen mayor, te diría, siempre una mayor participación contra los regímenes autoritarios, por supuesto, los estudiantes, a las universidades, a los profesores, empiezan a expropiar. Ahí tuvimos lamentablemente tal vez el primer muerto famoso por parte de Chávez, que fue Franklin Brito, que es un señor que se declaró en huelga de hambre porque le habían quitado sus tierras, y murió justamente, digamos, por causa de la huelga de hambre, el famoso, además, después posterior, exprópiese de Chávez. Cómo comienza todo esto a desgastarse, el control de las instituciones, el control cambiario, el no poder, además, el ir tomando los distintos poderes. En Venezuela, desde que llegó Chávez, no había solo el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Inventaron una serie de poderes adicionales, como el poder electoral y el poder moral. Todos absolutamente. En Venezuela no hay jueces titulares, solo hay jueces, creo que es la denominación acá, subrogantes, son jueces que, digamos, no están fijos, entonces cuyas decisiones siempre van a estar atadas a si los dejan en el poder o no los dejan en el poder. Y evidentemente cuando llega Maduro, Maduro tiene la continuidad de ese proyecto, pero sin dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que no es la continuidad, que es la continuidad de ese proyecto sin dinero, entonces ya no tiene la capacidad de comprar las voluntades de la gente, y todas las prácticas autoritarias que derivan en la dictadura que hoy conocemos se empiezan a exacerbar, pero además a pasos agigantados. Cuando uno analiza el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, estamos hablando que desde el 2014 se han documentado más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales. No han habido realmente elecciones. Maduro además llega al poder en una elección muy controvertida contra en ese momento candidato a la oposición, contra Enrique Capriles Radonsky, donde gana por menos de un punto de diferencia, que en realidad los sectores democráticos se lo adjudican a Enrique Capriles Radonsky. Y bueno, comienza toda la debacle. En el 2015, cuando la oposición, a pesar de que la elección no había sido totalmente justa y transparente, pero la oposición logra una campaña tan importante, era tal el rechazo contra Maduro, que la oposición gana las elecciones de la Asamblea Nacional, del Congreso. Es ahí donde Maduro se ve contra la espada y la pared, y por eso en marzo, si no me equivoco, el primer trimestre del 2016, el Tribunal Supremo de Justicia saca una sentencia básicamente diciendo que nada de lo que diga el Congreso tiene validez. Y desconocen totalmente el poder legislativo, y no solo eso, sino que posteriormente arman un poder legislativo paralelo. Así que bueno, más o menos ahí empiezan a haber, hay protestas muy importantes, tanto en el 2014 como en el 2017, que dejaron lamentablemente además muchísimos muertos, muchísimos heridos, muchísimos presos, en donde además empezamos a ver que la represión ya no tiene límites. Digamos, las protestas no se disipan únicamente con gases lacrimógenos, se disipan con gases lacrimógenos que tienen un contenido muchísimo
más grande, bueno, de envenenamiento, se disparan a mansalva a las personas que protestan. Hubo más de 170 asesinatos en el 2017 en las protestas, y bueno, y nosotros llegamos a tener más de 800 presos políticos. Sin ir más allá, Lucas, esta semana tuvimos la persecución de varios familiares de embajadores designados por el presidente Guaidó en Venezuela, personas que además no tienen absolutamente nada que ver, son solo familiares de así que bueno, es realmente muy complejo, es realmente, uno a veces mira para atrás y no puedo entender que hayamos pasado por tantas cosas, inclusive a mí que trabajo en esto todos los días, a veces a nivel personal me impacta, pero también me da la certeza y la seguridad y el compromiso para trabajar todos los días con mayor esfuerzo para poder justamente salir de esto lo más pronto posible. Elisa, y me acuerdo de una charla que tuvimos presencialmente antes de la pandemia y demás, que vos marcabas como la gran mayoría de los venezolanos no entendían, con todos los problemas que había en Argentina, cómo podía volver el kirchnerismo con el vínculo que tenía con ideológico y afectivo con el régimen de Maduro y de Chávez. Al poquito tiempo, llevamos 10 meses en medio de una pandemia y vemos que llevan adelante una enorme cantidad de iniciativas que vos recién ibas marcando algunas y la verdad que iban haciendo ruido. Cuando uno ve hoy toma de tierras, expropiación de empresas privadas, regulación de medios, patrullaje, ciberpatrullaje, ahora vemos el organismo este del odio, liberación de presos. ¿Hay algún punto de encuentro que vos veas lineal teniendo la experiencia de Venezuela de primera mano? Mira, Lucas, yo creo que cada país o cada persona, no hay procesos similares. Creo que Argentina, además, es un país que lamentablemente ha pasado por muchas situaciones complejas, muchas crisis económicas, bueno, ni hablar de la última dictadura. Y hoy en día en Argentina hay democracia y creo que eso es justamente lo importante. Yo veía, no sé, las manifestaciones de los últimos días, pero creo que tal vez más que el punto de similitud, el punto de comparación, porque evidentemente yo te puedo hablar desde Venezuela, es que yo creo que el pueblo argentino entiende el valor de la democracia. Y creo que fue eso lo que de alguna manera los venezolanos, no es que no entendimos, es que lo dimos por sentado. Porque vivimos 40 años de democracia ininterrumpida. Digamos, mientras en el sur, mientras en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, había regímenes, había democracias sanguinarias, Venezuela era el país que justamente recibía a todos esos exilados. Mientras en tantos lugares del mundo, en Argentina, para hablar de Argentina, había crisis económicas tan complejas, Venezuela de alguna manera, ya incluso con Chávez en el poder, había una bonanza económica por el petróleo importante. Entonces, si bien nosotros, como les narraba anteriormente, hemos, de verdad que la sociedad civil, los partidos políticos no hemos descansado durante todo este tiempo, creo que hubo por parte, digamos, por el venezolano, en muchos casos, entre los cuales me incluyo, el decir, no vamos a llegar a esto. Nunca vamos, no, vamos camino a Cuba, no, nosotros, todo lo que pasó, yo en lo personal pensé que nunca iba a pasar. Y eso no significa que no luchara en contra de, pero nunca me imaginé que podíamos llegar a tanto. Entonces, nuevamente, sin querer entrar en detalles en relación a lo que sucede en Argentina, porque mi punto aquí a desarrollar y además mi posición es hablar de lo que sucede en Venezuela, creo que después de vivir tantos años en Argentina,
puedo ver cómo el argentino definitivamente entiende el valor de la democracia, y eso es algo realmente admirable en un pueblo. Sí, sí, sin dudas, y también seguro la experiencia venezolana nos hizo tener los anticuerpos mucho más vigentes, porque como vos decís, estas son pequeñas libertades o pequeños daños que se van haciendo a las instituciones, y un día te encontrás en una situación bastante más compleja, pero por eso está tan bueno escucharlo. Y como recién hoy mencionaste al principio el informe Bachelet, el informe de la ONU, 5 o 6 millones de personas que se fueron de Venezuela. Así todo, el régimen de Maduro tiene un pequeño apoyo, 20-25%. ¿Cuál es la salida y desde dónde se puede cambiar en el corto plazo? Sí, hoy en día, y esto se viene manteniendo en los últimos 2 años, Maduro tiene un rechazo popular por encima del 90% de la población. Esto es importante destacarlo porque es cierto que durante mucho tiempo, sobre todo en la época de Chávez, hubo de alguna manera lo que se decía una sociedad dividida. Hoy en día eso ya no existe. Eso en día ya no existe. Creo que la gente tiene muy clara quiénes son, además, a pesar de que no hay medios de comunicaciones libres que puedan informar lo que realmente sucede, quiénes son los verdaderos culpables de la crisis, te diría que del genocidio silencioso que se vive en Venezuela. Definitivamente nosotros hemos luchado y venimos luchando durante todos estos años por una salida pacífica y negociada. Pero cada vez que lo intentamos, el régimen nos cierra las puertas. Sin ir más allá, Maduro persigue a sus mismos aliados. Hace poco le quitó la tarjeta electoral al Partido Comunista. A cualquiera que se manifieste un poco en desacuerdo con lo planteado por el régimen es perseguido en el mejor de los casos. Y justamente por eso te mencionaba que es tan importante el rol de la comunidad internacional en este sentido. Porque pasamos muchos años luchando por nuestra cuenta, evidentemente con voces internacionales importantes, apoyándonos, pero sin un consenso a nivel internacional como el que tenemos hoy, en donde tienes a la OEA, a la Unión Europea, al Grupo Lima, al Grupo Internacional de Contacto, digamos, a más de 60 países del mundo y de democracias, además, que rechazan y condenan lo que sucede en Venezuela y que se han puesto de acuerdo, inclusive ante esta situación tan compleja a nivel mundial, como es la pandemia, para organizar un trabajo en conjunto y ejercer cada vez más presión. Y lo que necesitamos es eso, Lucas, presionar y presionar y presionar al régimen para que no tengan otra posibilidad que definitivamente sentarse a negociar. Que sentarse a negociar condiciones electorales para que el pueblo pueda ir a expresarse en las urnas, que es lo único que nosotros venimos exigiendo hace más de 2 años. Para que podamos tener una elección presidencial realmente libre, para que podamos tener elecciones legislativas realmente libres, para que esos más de 5,5 millones de venezolanos que han tenido que huir del país puedan volver o puedan votar, para que tanta gente pueda reencontrarse. Esa es la salida que nosotros hemos planteado y seguiremos planteando, y como te decía, esto tiene que ver evidentemente con la convergencia de 2 factores fundamentales. Por un lado, la presión interna que se viene dando, y por otro lado, la presión internacional que se viene dando, y hoy lo vimos justamente en el comunicado del Grupo de Lima, que, entre otras cosas, apoya nuevamente al presidente Guaidó como presidente legítimo, repudia esta farsa electoral que está tratando de montar Maduro para el 6 de diciembre, condena la violación de los derechos humanos, y yo creo que es la respuesta internacional ante justamente lo que ocurre en Venezuela. No podemos dejar que pase más tiempo, porque son vidas que el tiempo cobra. Pero hoy en esa línea Argentina se negó a firmar el documento del Grupo Lima. Hay idas y vueltas, hay una posición
poco firme. Escuchamos lo que había dicho el embajador, después vemos cómo por lo menos la política exterior no condice con lo que después plantea el presidente. ¿Qué opinas al respecto? Sí, en relación al Grupo de Lima, la Cancillería Argentina hoy emitió un comunicado en donde explica por qué no suscribe el comunicado del Grupo de Lima, y es básicamente porque no están de acuerdo en que Venezuela sea un peligro para la región, ya que Venezuela se plantea un peligro para la región justamente por sus vínculos con Hezbollah, con el ELN, con la FARC, pero que sí condena la violación de derechos humanos, venga de donde venga. En relación a la política exterior argentina de los últimos meses, más allá de las idas y venidas, tal y como tú lo has planteado, incluso, bueno, para lo que nosotros fueron tan lamentables y tan condenables la reacción del embajador de Argentina en la OEA, yo sí creo que de alguna manera sigue siendo una postura firme a la hora, digamos, de tener que tomar una postura, como es el caso de las votaciones ante el Consejo de Derechos Humanos. Y en ese sentido, lo digo que para nosotros es muy importante, porque no solo Argentina es un país muy importante en la región, es un país referente en materia de derechos humanos, sino porque además Argentina es de las pocas sociedades que tiene lamentablemente tan fresco lo que es vivir en una dictadura militar. Entonces, lo vimos en el mes de junio, de julio, cuando el embajador en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se expidió a favor del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y lo vimos la semana pasada cuando este mismo embajador, en nombre del gobierno argentino y Argentina, votó a favor de que fue uno de los 22 países, tal y como te decía, de que se extendiera la misión de esta misión, tanto de la misión independiente de hechos como de la misión de la Alta Comisionada. De alguna manera, porque lo he escuchado, y esto es importante aclararlo, algunos funcionarios importantes del gobierno argentino tratan también de condenar que el hecho de que en Venezuela existe un bloqueo. Pero en Venezuela, primero que todo, es muy importante aclararlo, no existe un bloqueo. El único bloqueo que existe lo ha generado Maduro. En Venezuela lo que existe son sanciones contra autoridades del régimen que han sido catalogados como violadores de derechos humanos o han estado inmiscuidos en crímenes de narcotráfico y de lavado de dinero. Y además, yo creo que esto es algo importante destacar, yo creo que es un poco, por lo menos, inocente decir que si estas sanciones se levantan a un régimen que asesina, que viola los derechos humanos, que persigue, entonces el régimen va a decidir ayudar al pueblo venezolano. Hablar de un bloqueo que no existe o negar el peligro que es Maduro para la región, creemos que no es algo que se deba tomar a la ligera. Esto te lo digo de la misma manera que respeto y agradezco la posición de Argentina en términos concretos. A la hora de votaciones también es importante para nosotros mencionarlos. Esas sanciones que están mal catalogadas como bloqueo han servido para nosotros, entre otras cosas, poder usar ese dinero para poder ayudar a médicos que hoy reciben $100 mensuales, personal de la salud que está enfrentando el COVID. Nada más para darte un ejemplo, en la mayoría de los países de la región, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Ecuador, el personal de la salud, el porcentaje de personas que mueren a causa del COVID, que es personal de la salud, es alrededor entre el 0.6 y el 1%. En Venezuela es el 30%. El 30% de los fallecidos por causa del COVID es personal de la salud. Entonces, ese dinero que se ha logrado gracias a las sanciones, entre otras cosas, se ha utilizado para poder ayudar con $100 mensuales a ese personal de la salud que antes ganaban $4 mensuales y que además Maduro hizo todo lo posible para que no pudiesen llegarle esos $100 mensuales. Ahí, me había muteado. Y ahí
ya para ir cerrando y agradeciéndote, de vuelta tenemos un montón de preguntas, pero recién estaban preguntando cómo es el día a día hoy en Venezuela. Vos contabas un poquito, muchas viviendas no tienen servicio de agua, cómo está el acceso a medicamentos, cómo es, no sé, cómo está viviendo la gente en general, cómo los militares qué rol juegan, los paramilitares, uno puede salir a la calle a la noche, puede estar caminando libremente. Contanos o relatanos un poquito cómo es vivir hoy en Venezuela. Lucas, no me has tirado ningún centro fácil. Todas tus preguntas son muy complejas, pero bueno, entiendo que es muy importante. Mira, 9 de cada 10 hogares en Venezuela no tiene agua continua. Caracas hoy en día es la ciudad más violenta de toda la región. No recuerdo, el año pasado creo que se contabilizaron más de 18.000 cortes de luz. El 93% de los hogares no come 3 veces al día. Digamos, esta es la situación. Se empieza a conseguir, la canasta básica alimentaria en Venezuela está en un promedio de $400 mensuales. El sueldo mínimo es de $1 mensual. La gasolina, la nafta, que antes prácticamente era regalada en Venezuela, hoy es la nafta más cara del planeta. Más de $5 por galón. Porque entre otras cosas Maduro la ha importado de un régimen como Irán y la ha comprado entregando la Reserva Nacional con lingotes de oro. ¿Y quién vende esta gasolina? Los militares. Porque los militares han tenido que pasar a ser justamente cómplices de todo lo que es los negocios sucios, el lavado de dinero. Los militares, por eso, ese es el gran dilema con los militares venezolanos. La gran mayoría son víctimas porque tampoco consiguen gasolina, no consiguen medicinas, los sueldos no les alcanzan, que se le enferme un familiar es prácticamente una sentencia de muerte, y las grandes cúpulas están todas comprometidas o con violaciones de derechos humanos o con crímenes de narcotráfico. Entonces tampoco se atreven a dar un paso enfrente contra el régimen porque saben las consecuencias que para ellos pueden tener. Ni siquiera dejan que los médicos llenen el tanque de nafta, de gasolina. Solo quienes los militares dicen. Entonces, bueno, ese es un poco el lamentable resumen de lo que hoy vive la mayoría del pueblo venezolano y hablamos de todos los sectores, Lucas, hablamos de absolutamente todos los sectores. Cuando han habido apagones, el año pasado vivimos una situación terrible, más de 3 días de apagón consecutivos en la mayoría del país. Yo pasé 3 días sin saber cómo estaba mi familia, porque no tenía manera de comunicarnos. De la misma manera que todo el mundo, porque no había internet, porque no había luz, porque la gente no tenía cómo comunicarse con el exterior. Con lo que esto implica, además, imagínate una familia que logra comprar algo de comida y la mete en la heladera para conservarla. Y además se va la luz. Imagínate lo que implica esto para un hospital. Porque cuando se va la luz, en Venezuela se va la luz en el 90% de las camas de los hospitales. Hemos visto imágenes terribles de haciendo operaciones, mujeres en cesáreas, los médicos alumbrando con la luz de un celular. En el Zulia, que es una de las regiones más grandes del país y más importantes, además la región petrolera por excelencia, no hay luz 5 de 7 días a la semana. Y esta es una región, además, que vive por encima de los 35 grados de calor promedio. Esa es la situación. Realmente es tremendo y gracias por relatarlo, por contarlo, porque hay veces, y en Argentina también que se discute todo, se discute desde la política, desde la ideología, y en el medio de esto hay millones de venezolanos, como vos recién decías, que no puedes comunicarte con tu familia, hay chicos, hay hombres, hay mujeres, hay familias que están sobreviviendo como pueden,
a un régimen que es tremendo, un régimen que asesina, que no respeta instituciones, y por eso para nosotros era tan importante conocer tu testimonio, tu rol como embajadora. Constantemente has estado, y me consta, colaborando y ayudando a todos los venezolanos que están en Argentina, contando y llevando adelante el trabajo que hacían con Guaidó. Así que nada, Elisa, agradecerte, mandarte un abrazo, todo nuestro apoyo. Esperemos que pronto tengamos una resolución, que haya elecciones libres, que la gente elija a quién quiere que los gobierne, que la gente pueda vivir mejor, que haya libertad, porque a partir de ahí después podemos discutir qué político, qué partido nos representa mejor, qué proyecto de país queremos o no, pero elegir libremente en democracia, y la verdad que hoy 2020 todavía estemos discutiendo estos temas, realmente parece muy anacrónico. Así es. Muchas gracias a ustedes, Lucas, bueno, a tu espacio, además, por siempre escucharnos, por siempre ser una voz que se suma a las muchísimas voces que denuncian esto, a todos los que se conectaron, a todos los argentinos, porque debo decir que ojalá llegue ese día muy pronto y ojalá llegue el día en que nosotros podamos agradecerle a los argentinos como se merecen, cómo nos han abierto las puertas de su país, de sus casas, de sus corazones. Yo he visto, conmigo han llorado miles de argentinos por la situación, por la emoción de ver una luz al final del túnel, y a los que se preguntan, porque es una pregunta muy recurrente, ¿cómo pueden ayudar? Es esto, es contándolo, es manteniendo Venezuela en el tapete, más allá de las situaciones dificilísimas que sabemos que se viven en Argentina y en muchas partes del mundo. Es no olvidando lo que sucede en Venezuela, es tal vez a las personas que conocen, a sus familiares y amigos que todavía dudan, que ni siquiera que se remitan al informe de la alta comisionada, pero que si no creen vayan y hablen con el venezolano que se pueden conseguir en la esquina, que les va a contar exactamente lo que les estoy contando yo. Que no nos dejen solos y que bueno, y que Dios quiera podamos reencontrarnos pronto presencialmente y poder justamente además celebrar esa nueva etapa de Venezuela. Muchas gracias de verdad a todos. Elisa, un abrazo enorme, todo nuestro apoyo y nuestro acompañamiento, transmitirlo al resto del pueblo venezolano, y al resto, muchas gracias por haber compartido un nuevo martes de escuela. Nos vemos el martes próximo. Un abrazo para todos y para todas. Gracias, buenas noches.